Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Yo soy Laura Camila. Gracias por llegar hasta aquí. Sé que hace muchísimo tiempo no grababa videos, pero en realidad es que no he pasado por momentos muy buenos de mi vida y todo lo que les voy a contar pues en el transcurso del video. Por eso se van a dar cuenta que no seguí grabando o que a veces dejo de hacer muchas de las cosas que me gustan por lo mismo, por la depresión y la ansiedad. Es algo muy personal mío lo que quiero compartir con ustedes, pero también es para alentarlos a que siempre debemos hablar y buscar ayuda, porque guardarnos las cosas para nosotros mismos o vivir ocultando o no aceptando que tenemos esto, que literalmente nos sentimos devastados, no es vida, de verdad, no lo es. Entonces quiero contarles pues un poquito de todo lo que yo he vivido y por lo que yo he pasado. Suena súper trágico, ¿no? Pero yo me refiero en mi estado emocional y, y bueno, eh, y bueno, realmente sí es trágico porque no voy a minimizar mis sentimientos porque para mí ha sido trágico, ha sido horrible vivir por vivir. Entonces, bueno, sin más que decir, voy a empezar. Como todos, pues bueno, como las personas que me siguen en mis redes sociales, mis familiares, las personas cercanas, mis amigas, las personas que me siguen aquí en YouTube y todo esto. Hace un año yo perdí de manera trágica a mi mamá. Digo trágica porque fue algo horrible. Creo que nunca estamos preparados para perder a una persona que amamos tanto y más si esa persona fue la que nos dio la vida. Um, bueno, yo de verdad he intentado muchas veces hacer este video y no puedo, pero ya hoy tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Bueno, todo empieza pues, con la pérdida de mi mamá y todo esto, que me doy cuenta que me doy cuenta que desde hace muchísimo tiempo venía pasando muchas cosas conmigo que yo no me daba cuenta y que digamos que para otra gente que yo le contaba era una bobada, era porque yo era muy consentida, porque era una bobita que no sé qué, bla, bla, bueno. Entonces, pues al perder a mi mamá terrenalmente, porque mi mamá siempre está conmigo, ella sigue acompañándome en todo momento, pues me di cuenta de muchas cosas y una de ellas es por las que les voy a empezar a contarles. Alrededor de los 7 años en adelante, yo me di cuenta, o bueno, hasta ahora me doy cuenta, ¿no? Que yo tenía una dependencia emocional por mi mamá terrible. O sea, de verdad, terrible. O sea, digo desde los 7 años porque obviamente desde antes ya la tenía, pues eso es lo que me contaba mi mamá. Pero pues desde que yo me acuerdo es desde los 7 años, porque tiempo atrás no, la verdad no me acuerdo de muchas cosas, pero sí me acuerdo que mi mamá no podía dejarme en ningún lado, ni siquiera ni con mi abuela o con una tía o con lo que sea, porque yo empezaba a llorar y a desesperarme y a gritar mi mamita, y que quiero a mi mamita, y bueno, eh, era terrible porque pues ella no podía hacer sus cosas, no podía, digamos, como quedarse a veces sus espacios por mí, porque pues sé que o sea, yo soy mamá y también es eso de que desde que soy mamá, pues aprendí muchas cosas. Y pues no hay nada más feo que uno, pues, irse y dejar a los hijos de uno llorando o algo así. Y no era, digamos, porque mi familia me tratara feo, porque no me quisieran, simplemente era mi apego emocional hacia mi mamá. Entonces, desde ahí me empecé a dar cuenta, o bueno, con todo lo que he analizado todo este tiempo, es que desde chiquita sufrí mucho de apego emocional. También pues siempre crecí viendo el apego tan grande que mi mamá tenía hacia mi papá. Era un apego emocional terrible, o sea, nunca he visto un apego tan grande como el que mi mamá tenía hacia mi papá. Entonces yo creo que yo crecí viendo estas cosas o viendo estos comportamientos de mi mamá. No le estoy echando la culpa a mi mamá, o sea, no, ella no tiene, al contrario, o sea, no, ella no tiene nada que, o sea, no tiene la culpa ni nada de esas cosas, pero pues yo crecí viendo que ella era muy apegada emocionalmente a mi papá y yo era muy apegada a ella porque pues ella
No trabajó hasta que yo tuve como 4 años. Tuvo muchas veces que renunciar a las cosas que hacía, como estudiar, eh, como ir a trabajos o algo así, porque primero no tenía, digamos, como tal con quien dejarme muchas veces. Y lo otro era pues que si me dejaba con alguien, yo no podía dejar de llorar por mi mamá. Obviamente con el tiempo ya fue pasando esto, ya yo como que fui aceptando que mi mamá tenía que hacer su vida, que tenía que hacer sus cosas. Yo fui creciendo, fui entendiendo muchas cosas, pues ya fue un poco más llevadera la cosa. De hecho, mi mamá me llevaba al instituto donde ella estudiaba. Muchas veces me llevó a los trabajos donde ella trabajaba porque de verdad yo me la pasaba de arriba, o sea, arriba y para abajo con mi mamá todo el tiempo. Ya después cuando llegué a la adolescencia, obviamente empecé a ser rebelde, empecé a ser una mierda de persona. eh, Fui muy rebelde, demasiado rebelde, de verdad. Creo que esto no debería ser normal o bueno, pues digamos que todos los hijos, todos los hijos pasamos por estas etapas, no todos, y las personas que no, los hijos que no han hecho sufrir a sus papás, uf, los admiro de verdad de una manera impresionante porque es muy feo de verdad decir como de que, ay, o sea, yo fui rebelde y no sé qué, porque pues así con esos comportamientos pues uno hacía sufrir a sus papás. Quisiera volver al tiempo y no haber sido rebelde ni nada de esas cosas, pero lastimosamente son las etapas que tenemos que quemar y las etapas que tenemos que vivir, y de los tiestazos es cuando aprendemos cómo vivir y cómo aprender a valorar las cosas. Entonces, pues ya después de que yo era rebelde, no sé qué, igual siempre seguía el apego por mi mamá. O sea, aún me pasaba algo en la vida y yo así no le contara a mi mamá porque sentía que me iba a juzgar, que de pronto no me daba pena contarle cosas. Siempre quería correr a simplemente que me abrazara y llorar entre sus brazos y ya. Así ella no supiera por lo cual yo estaba llorando. Después de mi adolescencia, o sea, quiero como resumir todo para que no se haga el video tan largo. Después de mi adolescencia, bueno, pues después de mi adolescencia, ya fue cuando quedé embarazada, infancia y mi etapa del embarazo, fui súper apegada a mi mamá, o sea, ella era mi amiga, mi colega, la que reparaba cosas que no había dañado, la que siempre estaba para mí, o sea, la que me cumplía los antojos, o sea, todo ella era mi amiga, mi super amiga, la amiga más fiel que pude haber tenido en la vida fue mi mamá. Entonces, en todo el embarazo, pues me apegué demasiado a ella, más todavía. Como les digo, pues mi pareja, bueno, pues el papá de mi hija, no tuvo mucha responsabilidad afectiva conmigo cuando yo quedé en embarazo, porque él todavía no quemaba sus etapas de salir, de ir de fiesta, de estar tomando, de estar allí, de estar acá. Entonces, pues yo sufrí mucho por eso, porque él muchas veces no estaba, muchas veces solamente quería estar de fiesta y esas cosas, y yo ya no podía hacer esas cosas, estaba en embarazo, la verdad tampoco se me antojaba hacerlo. Entonces mi mamá era la que estaba ahí conmigo todo el tiempo, a pesar pues de que a ella le dio duro que yo quedara en embarazo. Ella simplemente me decía que no quería que yo repitiera su misma historia, que no quería que yo dependiera toda la vida de un hombre, sino que yo hiciera mis cosas y que terminara mi universidad, me graduara y pues fuera una mujer muy exitosa en la vida y que fuera independiente, o sea, que todo lo que yo tuviera en la vida me lo diera yo misma, para que nadie me lo tuviera nunca que echar en cara ni hacerme daño. Eh, pero bueno, son cosas de Dios. Sara Lucía llegó a mi vida y de verdad que qué bendición de Dios, porque o si no, yo no sé qué sería de mí ahorita. Y bueno, hasta ahí todo pues iba súper bien. Yo no era la hija perfecta, pero yo tenía una muy buena relación con mi mamá en toda mi etapa del embarazo. Cuando nació mi hija más, mi mamá estuvo en todo el proceso del parto. Ella adoraba a Sara Lucía, o sea, de verdad, era una cosa loca. Ella la presumía en todo momento, todas las mañanas. Lo primero que hacía era ir a mi cuarto y abrirme la puerta, y ni siquiera ya me volteaba a mirar a mí. Todo el tiempo quería estar consintiendo a mi hija. Entonces, también ella se apegó muchísimo. Nosotras empezamos a tener una relación muy bonita. Las dos tomábamos juntas, las dos compartíamos chismes. O sea, ella me contaba todo, yo le contaba todo a ella. Entonces, fue muy, o sea, ella me enseñó muchas cosas de las que yo ahora sé, de las que yo ahora puedo decir, oh, o sea, eh, de las que yo puedo decir ahora, yo hago esto es porque mi mamá me lo enseñó, yo soy así porque mi mamá me lo enseñó. Nunca en la vida jamás vi un mal ejemplo de ella. Creo que el único error de mi mamá fue
ser tan apegada afectivamente a mi papá. Creo que ese fue su único error, o sea, ponerse siempre, ponerlo siempre a él o a nosotras por encima de ella misma y no preocuparse ni darse el valor que tenía que darse por preocuparse por los demás. Ay, entonces, bueno, me voy a volver unos años atrás. Voy a dejar ahí hasta ahí un momento lo de mi mamá y les voy a contar cómo cuando yo empecé a tener episodios de ansiedad y de depresión. En el año 2018 yo perdí a una de mis mejores amigas. De hecho, mi hija se llama así en honor a mi amiga. Ella se quitó la vida y esto fue horriblemente, o sea, esto fue una cosa horrible para mí porque en su momento dolió demasiado, fue muy, muy fuerte y mi mamá también estuvo también en todo eso. Y digamos que el hecho de que mi amiga se quitara la vida hizo que yo me sintiera impotente, sintiera que yo era la peor de las personas porque no la había ayudado, porque no la había ayudado con sus problemas, porque yo, pues, nosotras tuvimos muchas cosas muy de las dos por las cuales nos alejamos. No fue nada grave, simplemente ella estaba como en sus cosas, yo en mis cosas. Ustedes saben que uno a veces toma rumbos distintos con sus amistades, pero vuelve y se habla con ellas y va a seguir siempre ese mismo afecto. Y ella marcó mucho mi personalidad en muchas cosas. Viví muchas cosas muy puntuales con ella, cosas que ella me ayudó muchísimo, las que ella me ayudó demasiado. Entonces, por eso me dio tan duro y no solamente eso, o sea, digamos que igual si ella hubiera, o se hubiese muerto de otra manera, me hubiera dolido también, pero el hecho de que ella se hubiese quitado la vida fue algo muy, muy duro para mí, o sea, yo me sentía impotente, sentía que, como vuelvo y les digo, que yo era lo peor, la peor, porque pues la gente que la rodeaba no era muy buenas amigas, muy buenos amigos, ni buenas personas o personas que le fueran a decir cosas como, o sea, como consejos buenos y no solamente se las llevaban de rumba y ya. Entonces yo me sentía muy, muy mal por eso. Me sentía demasiado mal por eso. Mi hija no me deja grabar. Bueno, entonces, pues, bueno, les digo, fue muy trágico. Ahí fue cuando empecé a tener ataques de ansiedad, de depresión. Yo sentía que ella venía en las noches, me gritaba al oído que la ayudara. Y eso fue una cosa de locos. Eso fue muy feo para mí superar eso. Duré casi un año en el que yo sentía que ella todos los días venía y me decía al oído que la ayudara, que por favor, que me lloraba, muchas cosas. No sé, pues yo creo mucho en eso y siento que el diablo manipula mucho. No quiero meter como acá la religión, pero siento que el diablo manipula muchísimo a las personas que están débiles. Entonces, eso era lo que pasaba conmigo. Yo me sentía muy débil y yo sabía que yo me sentía asustada, que ella venía y me hablaba y me decía cosas. De hecho, mi mamá muchas veces tuvo que acostarse a dormir conmigo porque yo no podía dormir, yo no, o sea, era un insomnio terrible, era un miedo, una tembladera, llorar de un momento a otro. Me refugié mucho en tomar licor, o sea, digamos de por sí, a mí siempre me ha gustado como, como tomarme mis cervezas y esas cosas, pero en ese momento era más como por tristeza que lo hacía y como para poder dormir. Entonces, eso fue muy feo y una de las cosas más fuertes fue que eh, cuando pasaron los meses, no ni siquiera los meses, como un mes y medio, yo tenía tanta tristeza, o sea, como les digo, no podía dormir, no podía, yo no comía, yo no hacía, o sea, otra cosa que no fuera estar tomando para salirme de la realidad en la que estaba. Yo intenté quitarme la vida y esto es algo que la verdad no me enorgullece contarlo, me da mucha tristeza porque le hice pasar a mi papá y a mi mamá y a mi hermana un muy mal momento, pero la verdad es que la culpabilidad que yo sentía por lo de mi amiga me llevó a hacer esas cosas, no sé, estaba muy débil, era una persona muy débil, como les digo, tenía mucho apego emocional por las personas, entonces eh, eso me llevó a que pasara todo eso. Sentía que no servía para nada, que ya quería morirme, que no tenía sentido mi vida, que quería simplemente ya descansar y ya poder dormir en las noches y no seguir sintiéndome culpable porque no había podido ayudar a mi amiga. Esto lo sabe muy poca gente, la verdad, porque pues solo lo sabe mi papá, mi mamá y mi hermana y gente a la que yo me he abierto y he podido contarle esto. Pero es muy duro porque ver a mi mamá llorando por mí, a mi hermana, angustiados porque de pronto me iba a ir o algo así, es muy duro, gracias a Dios. Y como siempre pasa, mi mamá entró y me rescató ese día. O sea, ella entró en el momento justo y preciso cuando tenía que entrar.
O sea, era tan increíble, o ella es tan increíble que hasta en esas circunstancias pudo salvarme. Y bueno, después de eso, pues mi mamá se dio cuenta que no eran bobadas mías, que no era un ataque mío, porque pues obviamente ella de la rabia que le daba, pues me decía como ya, ya no más, o sea, cálmese, no sé qué, dejé de llorar, no sé qué, pero ya después cuando pasó eso, ella se dio cuenta que realmente no, que era algo que me dolía y me estaba afectando, que estaba afectando mi salud mental, mi calidad de vida, todo, porque era algo muy feo y ella empezó a prestarme más atención. Entonces ella empezó a dormir conmigo, ella empezó a hacer más cosas conmigo, a apoyarme más, a tenerme más paciencia, todo eso, y ahí todo empezó también a mejorar. Ella también no le gustaba dormir sola en mi habitación porque sí se sentía, o sea, realmente no es por inventar ni nada, ni por ser exagerada, pero se sentía un ambiente muy pesado en mi habitación. Pues mi amiga muchas veces durmió en mi habitación y esas cosas, y la verdad por mucho tiempo, casi que un año entero, se sentía algo muy, muy, muy feo en la habitación, como una energía muy pesada, la verdad. Entonces, ahí pues ya mi mamá obviamente me ayudó a controlar todos como mis ataques de ansiedad, depresión. Cuando tenía un novio, cuando tenía una pareja, era terrible mi apego, como lloraba por cualquier pelea, porque sentía que me iban a abandonar, que no sé qué. No me quería a mí misma para nada, o sea, no me quería a mí misma, no, no sabía ni para dónde iba ni nada, o sea, la verdad, no, estaba perdida, estaba perdida. Después de que entré a la universidad, ya pasó como todo eso como tal, no del todo porque me seguía dando mucha tristeza, pero pude controlarlo más. Y ya después fue cuando quedé embarazada de la niña y todo eso. Y pues obviamente con la llegada de mi hija se me quitó toda la tristeza que sentía, se me fue todo lo malo que yo sentía, todo lo fuerte que me había pasado y todo eso. Entonces Sara Lucía llegó a darle sentido a mi vida y a mí se me olvidó por completo eso. O sea, no se me olvidó mi amiga, se me olvidó la tristeza que sentía, dejé ir a un lado eso, me refugié mucho en Dios y ya dejé que todo eso se fuera y como vuelvo y les digo, me refugié demasiado en mi mamá. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, después cuando ya yo, no sé, mi mamá tenía, vuelvo al tema de mi mamá, cuando mi mamá ya, un mes antes de que ella falleciera, ella se afanó muchísimo porque yo me organizara, porque yo me independizara. Obviamente ella le dolía porque su retoño, la mujer, la niña que la hizo mamá, se le iba de los brazos y pues ella estaba muy apegada a mi hija y esto hizo que ella, pues sí, obviamente le doliera, pero ella quería verme bien, entonces en todo momento me apoyó y quiso que yo me independizara. Yo siempre quise ser independiente, de hecho, una de las cosas que agradezco porque no todo es malo y una de las cosas por las que siempre agradecida con mi mamá es porque literal me dejó la vida organizada y porque sabía que era lo mejor para mí, porque ser independiente me encanta, ser independiente es lo mejor que me ha pasado, a mí me fascina mi independencia, eh, me fascina tener mis cosas, tener mi espacio, que mi hija tenga su espacio, organizar las cosas como yo quiero, entonces eso me hace muy feliz, porque a mis 23 años puedo decir que he logrado muchas cosas respecto a lo de independizarme y ser buena mamá y todo eso. Entonces mi mamá se afanó mucho por dejarme la vida organizada y eso se me hacía raro. También se me hacía raro pues que mi mamá empezó a vivir su vida muy diferente. Ahora quería vivirla, o sea, vivirla súper bien. Quería salir, quería hacer, quería tomarse sus tragos, quería hacer ejercicio. O sea, no sé si es que ella lo presentía o su subconsciente lo presentía, que ya pues era el momento de partir y esas cosas. Bueno, ella me dejó la vida organizada, no sé qué, y ya después fue cuando no alcancé a disfrutar nada con ella porque recién yo me mudé, pues ella se enfermó muy feo de COVID y sé que el COVID, para los que me están viendo, y sé que el COVID se llevó muchas personas buenas, nos arrebató muchas cosas que teníamos, a mí se me llevó todo realmente, o sea, yo quedé estancada, quedaba sin, o sea, no, por muchos momentos de mi vida y por mucho tiempo he sentido que no puedo, que no soy capaz, que me faltó hacer muchas cosas con mi mamá, que pude haber hecho muchas cosas más y que digamos también me frustra que pues mi hermana es muy pequeña y la necesitaba realmente. O sea, es que la mamá es la mamá. O sea, ella me puede tener a mí, puede tener a mi papá o lo que sea, pero la mamá es la mamá.
y de pronto yo pude disfrutarla más que lo que pudo disfrutarla mi hermana. Entonces esto hizo que mi vida se paralizara cuando pues sucedió que mi mamá se fue y ella pues la intubaron y todo eso y fue muy duro porque era una incertidumbre horrible vivir todos los días pensando en, ¿será que mañana ya estará bien? ¿Será que mañana le darán salida? Y bueno, ya pues recién pasó eso, siento que no pude tener como un duelo por mi mamá bien, porque de una vez tuve que ser mamá, tuve que seguir siendo esposa, tuve que seguir siendo hija, tuve que seguir siendo también la mamá de mi hermana. Entonces yo no pude tener como un duelo o llorarle a mi mamá todo lo que le he llorado. O sea, me refiero que siempre lloro en silencio. Cuando mi hermana llegaba al colegio, yo me encerraba en el baño a llorar. Mi relación con mi pareja no era siempre perfecta, era un total mierdero a veces. Como les digo, yo también tenía la culpa en muchas cosas, yo me desquitaba mucho con él, o sea, refugiaba mi tristeza con mal genio, no sé cómo decir eso, y explotaba de manera horrible con él, lo gritaba, por cualquier cosa ya me enfurecía. Él seguía en su cuento de salir, de tomar y esas cosas. Entonces esto me afectaba mucho porque, o sea, tenía problemas allí, tenía problemas acá. Mi relación con mi papá, con mi hermana, cambió en el sentido de familia, porque pues obviamente mi hermana siempre está conmigo, ella siempre la mayoría del tiempo que yo pueda estar con ella y cuidarla, ella siempre está conmigo, siempre, siempre, o sea, siempre. Pero digamos que nosotros igual nos alejamos también muchísimo, de que para mi papá no es un secreto. Mi papá empezó a hacer su vida, yo empecé a hacer mi vida, porque la verdad no, y pues mi hermana siempre conmigo y esas cosas. Entonces cada quien como que ha cogido un rumbo distinto y eso también me afectó muchísimo porque yo tenía un hogar así, súper unido. O sea, mi mamá y mi papá, eh, nosotros teníamos un hogar muy bonito a pesar de los problemas de ellos o de los problemas que yo causaba por ser rebelde o esas cosas. Nosotros éramos un hogar muy bonito, nos tratábamos muy bonito y fue muy duro, de verdad. Entonces, pues obviamente cuando ya vuelvo y digo, falleció mi mamá, fue cuando empezaron a darme ataques de ansiedad, entonces me daba mucha tembladera, me dolía el cuerpo, todo el tiempo decía que me quería morir y que ya no quería vivir más, pero obviamente pues yo decía, no quiero ser egoísta porque ¿qué va a decir mi hija después? Le voy a causar más daño a mi hermana me necesita, entonces eh, fue muy duro y muchas veces de verdad me daba pánico, no dejaba de llorar, me pegaba en la cabeza, me pegaba cachetadas, eh, y cuando estaba sola, porque la mayoría del tiempo siempre estaba sola, porque él, pues el papá de mi hija, como les digo, o trabajaba mucho tiempo, obviamente él sí estuvo muchos momentos para mí, cuando recién pasó lo de mi mamá, él me apoyó muchísimo, pero él tampoco sabía qué hacer porque, no sé, creo que era difícil convivir con alguien así, que de un momento a otro se pusiera a llorar o empezar a pegarse o a tener ataques de ansiedad. Después de todo esto, lo que pasó con mi mamá, en enero de este año me separé por 3 meses del papá de mi hija, él se fue de donde vivíamos y fue otra cosa terrible porque me dio una depresión horrible, entonces yo decía como todo el mundo me quiere abandonar, mi mamá me abandonó, me abandona él, estoy sola, me quiero morir, otra vez y dele con que me quiero morir, no sé qué. Mi refugio era ir a donde mis abuelos, siempre ha sido eso. De hecho, a veces me da mucha ansiedad no ir y entonces me despierto y es como tengo que ir y mientras me voy arreglando y eso voy temblando porque siento que necesito salir a donde están ellos y sentirme como si estuviera en casa de nuevo. Viví 3 meses con mi hija sola, tuve el apoyo de mi papá, tuve el apoyo de muchos familiares y era difícil porque no me salía trabajo, eh, yo tenía pues a mi bebé chiquita, gracias a Dios mi tía, que se las voy a estar poniendo por acá, ella corría a todos lados cuando yo la necesitaba, o sea, oh, y tía, hoy quiero salir a tomarme algo, no sé, quiero salir a comer, me invitarme a tal lado, como estoy triste, venga tía, estoy mal, no sé qué, y ella corría a todos lados por rescatarme y por a veces ayudarme un poco a sobrellevar mi tristeza, porque separarme fue muy duro también, o sea, obviamente convivir con una persona y ya después que no vuelva a aparecer por mucho tiempo es muy difícil. Ahí también pues me divertía, como que trataba de sobrellevarlo de mi mamá, como que a veces, muchas veces sentía que no tenía un lugar seguro, que no sabía dónde ir, me alejé y lo sigo haciendo de muchas personas, de muchos familiares que de pronto, no de muchos, pero sí, digamos de personas que yo sentía que no me aportaban, que lo único que hacían era juzgarme,
que no entendían por lo que yo estaba pasando, que no tenían ni un poquito de empatía por mí o por lo que me estaba pasando. Y empecé a distanciarme de muchas personas, a apartar a otra gente por mi paz mental, por mi salud mental. Y eso me ha servido demasiado. Me ha servido muchísimo tener lejos a personas, digamos a familiares sobre todo, que no me aportan, que no me ayudan, que lo único que hacen es meterse, criticar y hablar cosas que no tienen que hablar o que juzgan sin saber las cosas. Entonces, esto me ayuda muchísimo y el consejo que les quiero dejar en este momento es que porque sea tu familia, tú no tienes por qué, o sea, si te trata mal, si te insulta, si te hace sentir mal, si te humilla, si se mete en lo que no le importa, si te juzga sin saber las cosas, tú no le debes respeto a esa persona, o sea, simplemente así sea un familiar, porque sea mi familia, yo no tengo que mantener ahí el contacto con esa persona ni nada de eso. A veces es preferible estar uno con uno en paz, o sea, en paz con uno mismo y alejar a esas personas que no sirven para nuestra vida. Eso fue lo que fui haciendo poco a poco. Después de los 3 meses, eh, yo volví con el papá de mi hija. Él demostró un cambio impresionante. Se dio cuenta de muchas cosas, se arrepintió de muchas cosas también. Él no tuvo que rogarme ni decirme, ay, volvamos, ni se arrodilló ni nada. La verdad, yo también estaba cansada de la vida que llevaba porque me sentía súper inestable. Quería darle a mi hija un hogar, o sea, no solo, obviamente yo todavía lo quería, le sentía un aprecio, pero quería darle a mi hija también un hogar. Quería estar tranquila y en paz y por fin tratar de hacer bien las cosas. Y dije, bueno, está bien, intentémoslo. Él empezó a cambiar muchísimo, a comportarse de otra manera diferente, a estar más para mí en muchas cosas, a darse cuenta que estar en la calle o de vivir del trago y esas cosas no lo iba a llenar ni lo iba a hacer feliz. Y pues todo empezó a mejorar, gracias a Dios todo mejoró con respecto a mi hogar, o sea, respecto como a mi hogar, nos mudamos, estamos viviendo en un apartamento súper lindo y bueno, demás cosas, ¿sí? Amoblamos todo, cambiamos todo y eso me hacía subir el ánimo, pero seguía el vacío ahí de mi mamá. Todavía me dan muchísimos ataques de ansiedad, todavía me alejo de la gente, de hecho mis familiares a veces me critican que porque bloqueo a la gente y no sé qué, pero a veces es porque no sé cómo estar para los demás, porque ni siquiera sé cómo estoy para mí misma a veces. O sea, la mayor parte de la semana me levanto porque tengo que hacerlo, me levanto porque tengo una bebé que depende de mí, me levanto porque tengo que llevarle el almuerzo al colegio a mi hermana, me levanto porque tengo que atender a mi pareja, me levanto porque tengo que hacer algo de la universidad, porque tengo que hacer aseo, porque tengo que hacer quehaceres de la casa. Pero realmente llevo mucho tiempo sintiéndome que no estoy viva realmente, que desde que pasó lo de mi mamá no soy yo, o sea, que me siento perdidísima. Eh, y bueno, en conclusión de todo esto es que todavía obviamente me dan muchos ataques de ansiedad, a veces me golpeo, a veces todo el día lloro, no dejo de llorar, me duele el estómago, me duele el cuerpo, de tanto estrés, de tanta pensadera, digamos, de pensar que si ella estuviera todo sería diferente, que de pronto mi papá, mi hermana y yo estaríamos mejor, no nos hubiéramos como cada quien agarrado por su camino, porque realmente, pues, como les digo, mi papá también necesita hacer su vida y sus cosas, y pues obviamente él está conociendo personas nuevas, él hace su vida en otras circunstancias, y y pues como familia obviamente nos hemos alejado un poco, o sea, después de ser así, como que ya no es lo mismo y obviamente nada volvió a ser lo mismo. Entonces, obviamente pues he tenido muchas personas que me han ayudado, muchos familiares, hay otros que la verdad ni siquiera nunca me preguntan cómo estoy o cómo está mi hija o cómo está mi hermana o algo así, pero realmente aprendí que no es la responsabilidad de ellos ni es porque les toque hacer eso. Cuando falleció mi mamá, todo el mundo era así, encima de nosotros, encima de mi hermana, encima de mi papá, encima mío. Ya después cada quien siguió con su vida y se les olvidó que mi hermana y yo nos habíamos quedado sin mamá y que mi papá se había quedado sin esposa. Entonces, realmente eso fue algo que me afectó muchísimo. También cuando yo me separé, estuve muy unida a mis primos, a la familia de mi mamá. Realmente yo siempre he sido muy unida a la familia de mi papá, siempre desde chiquita porque crecí con ellos. Pero desde que pasó lo de mi mamá, yo encontré un refugio grandísimo en la familia de mi mamá, por el hecho de que son parte de ella. O sea, porque, por ejemplo, mis abuelos son lo que yo más amo ahorita en la vida. Eh, Ellos son los que más viven diciéndome que están muy orgullosos de mí,
que se sienten orgullosos de lo que he logrado, de hasta dónde he llegado, de cómo me comporto con mi hermana, con mi hija, lo mismo mis tías, mi tía, la que les digo que siempre me rescata en todo momento, mis tíos. Entonces, obviamente, mi familia, aparte de mi papá, también están muy pendientes, no tanto de mí, pero sí de mi hermana y de mi papá, y eso yo lo agradezco muchísimo. Pero lo que soy yo personalmente, mi refugio es mi familia, de parte de mi mamá. No lo digo porque mi otra familia se vaya a sentir mal o porque no, o sea, simplemente porque vienen de ellos, o sea, simplemente a veces ver a mis tíos, eh, por ejemplo, ver a mi abuela es como ir a ver a mi mamá en persona porque son igualitas. Ver a mis tíos con sus mañas, con sus muecas, es ir a ver a mi mamá también porque todos tienen muchas cosas. Entonces ir allá a donde mis abuelos es lo mejor de la vida porque sentarse a hablar de mi mamá, a recordarla, a sentir que ella está ahí. Muchas veces yo estoy sentada hablando ahí y yo pienso que ella está en la cocina o que está metida en la habitación hablando con mis tías o algo así. Y eso me lleva a como que a olvidar un poco eso. Eh, no lo supero, no lo acepto todavía, no me cabe en la cabeza. A veces cuando me pasan cosas o compro cosas, me emociono y digo como, ay, voy a mostrarle esto a mi mamá, voy a llamar a mi mamá a mostrarle esto. Y realmente es muy duro vivir sin mi mamá. O sea, de verdad, yo lo digo acá abiertamente. Ha sido demasiado duro. Es muy duro ir a las entregas de boletines de mi hermana. Es muy duro entrar simplemente al colegio porque no son cosas que yo tenía que hacer. Son cosas que ella hacía. Entonces es como ese dolor, como esa cosa, como ver a mi hermana crecer y que no esté mi mamá. O sea, no es... Son muchas cosas, son muchísimas cosas. Yo eh, no sé qué más decirles o contarles. Aparte de decirles que me siento triste, que me siento mal, que de pronto no hable mucho de otras personas o de mi hija o de mi hermana como tal, porque esta vez quise hablar de mí misma y de cómo yo me sentía, de cómo yo me siento muchas veces. Por ejemplo, ya ahorita que se viene Navidad y todas esas cosas, yo pensé que con el pasar del tiempo de pronto me iba a dejar de doler, pero realmente no ha sido así. Realmente el dolor no se va, la angustia, la desesperación. Yo tengo la esperanza de que voy a volver a estar con ella, tengo la esperanza de que vamos a volver a estar juntas, de que no nos vamos a volver a separar, o sea, de que esto es como una pesadilla y ya. Tengo la esperanza y la guardo, la conservo. Suena tonto o loco lo que voy a decir, pero siento que cada día que pasa es como un día menos para estar con ella, porque de verdad no saben lo mucho que fue mi mamá, o sea, lo importante que fue mi mamá para mí. Y, y pues nada, yo quise compartir con ustedes esto porque hay que hablar, hay que desahogarse, hay que decir las cosas, hay que, hay que apoyar a la gente que se siente así. A veces uno también cuando tiene ansiedad, depresión y esas cosas, piensa que es uno solamente es el que la está pasando mal y la otra gente ya no le importa. No, o sea, hay gente que la está pasando mal. Cuando mis amigas y eso están mal, yo intento sacarles el ánimo, yo intento sacarles el ánimo, subirles el ánimo, estar para ellas y de eso se trata. No se trata de ir, ay, voy a ir a visitarte y ya. Se trata de decir, ven, vamos a caminar, ven, te saco de la rutina, no tenemos dinero, bueno, ven, te saco y te acompaño a comprar un helado, hablamos, me cuentas lo que te pasa. Porque vivir también en el encierro es una cosa horrible porque todo el tiempo estás pensando cosas y imaginándote cosas terribles como de pronto si me muero, yo ya voy a descansar, voy a estar bien, voy a ser feliz, de pronto si me muero así o si no sé qué. Entonces lo que yo quiero decirles es que apoyen a la gente y no la critiquen cuando se aleja o cuando no puede estar para ustedes. O sea, vivir, no saber estar para uno mismo es terrible y por eso uno se aleja y no sabe cómo estar para los demás. Y eso es lo que me pasó, digamos, con mis primos, con mis tíos, con que yo de pronto me alejo, no porque yo sea mala persona, o no porque yo los odie, no porque, no. Es porque de verdad siento que no quiero estar en ningún lugar, siento que no quiero saber de nadie, siento que ni siquiera quiero a veces saber de mí misma y que obviamente mi fortaleza más grande ha sido mi hermana y mi hija, o sea, ellas han sido como el motor por el cual yo sigo acá en la lucha de pie, aunque mi mamá también ha sido también mi motor porque siento que todo lo que hago se lo debo a ella y digo voy a ser grande, voy a ser, mejor dicho, la mejor persona para que ella se sienta muy orgullosa de mí, para que cuando nos vamos a encontrar yo le cuente todo y ella diga, ay, mija, ¿usted cómo hizo para hacer tanta cosa? Si yo a usted la dejé toda huevada y usted se volvió valiente, usted aceptó mi fallecimiento, o sea, usted mi fallecimiento lo tomó con tanta madurez, me siento feliz, yo sabía que tú podías terminar. Quiero decirles también que yo sé que mucha gente me va a decir que busque ayuda y no sé qué, y sí, yo he buscado ayuda,
pero lastimosamente el psicólogo cuesta demasiado plata que no tengo, la verdad. O sea, cuesta muchísimo. Mi seguro no cubre un psicólogo. Entonces es difícil buscar ayuda profesional. Que realmente no hay un solo día de mi vida que yo no sienta que quiera morirme o que ya no quiera vivir o que me quiero rendir con el mínimo problema. Yo ya no quiero estar aquí en este mundo. Eh, entonces es muy duro, pero mi consejo y lo que yo puedo decirles es que apoyen mucho a las personas que nos sentimos así. No hay un apoyo más grande que el que te escuchen, que te abracen, que no minimicen tus sentimientos o te digan, ay, pero es que eso tenía que pasar en la vida, pero es que la vida es así, pero es que en la vida uno pierde a la gente, pero, o sea, uno no quiere escuchar eso, o que le digan a uno, ay, ya todo va a estar bien, mañana ya pasará. No, uno quiere alguien que lo escuche, que lo abrace, que lo entienda, que se quede en silencio mientras uno llora, pero que le demuestre que uno tiene esa compañía y yo también quiero agradecerle mucho a la gente que ha estado para mí, que no se ha alejado, que ha insistido en estar para mí durante todo este tiempo, que no me ha juzgado porque desaparezca o vuelva a aparecer, por mis amigas que han corrido a salvarme cuando tengo un ataque de ansiedad y no hay nadie en casa y me desespero y no sé qué hacer, a mis abuelos, a mi tía, a las personas que están, a mis familiares que están pendientes de mi hermana, de mi papá, o sea, a las personas que todavía recuerdan a mi mamá y decirles que yo me siento muy agradecida por que no se me olvidan las cosas bonitas que han hecho por nosotros y pues nada, era algo que quería compartir con ustedes, que sé que nunca va a ser fácil perder un familiar, que no puedo decirles en este momento la vida sigue, todo va a pasar, porque para mí no ha pasado, para mí duele, arde, me va a doler toda la vida. Eh, yo nunca voy a encontrar a mi mamá, o sea, yo digamos no voy a poder decir, ay, venga, mañana me consigo otra mamá. Entonces es muy duro, pero no puedo decirles, ay, los animo, no, porque la verdad, lo único que puedo aconsejarles es que no dejen solo a una persona que la está pasando mal, no dejen solo a una persona que sufre de ansiedad, que sufre de depresión, porque ustedes no saben todo lo que uno se le pasa por la cabeza. O sea, no sé, uno a veces lo frenan muchas cosas para cometer las cosas que quiere hacer. Entonces, pues nada, muchas gracias por escucharme, por compartir este tiempo conmigo. Espero que las personas que se hayan sentido identificadas, pues que me escriban, me digan, yo estaré leyendo sus comentarios, muchas veces me escriben mensajes de aliento, lo agradezco muchísimo. Y pues nada, que valoren a sus mamás, que las amen, que las adoren, que no solo a sus mamás, a sus familiares, a sus tíos, a sus primos, a sus abuelos, eh, que no minimicen los sentimientos de nadie, que no se metan ni juzguen, no, que no se metan ni juzguen la vida de los demás sin saber por lo que está pasando o por lo que lleva, que de una u otra manera me siento orgullosa de mí en muchas cosas por todo lo que he logrado, pero sigo sintiéndome vacía, insuficiente y que sé que esto es un proceso que voy a tener que aceptar y vivir un duelo como tal, ya que no lo he vivido. Y pues nada, vuelvo y digo que valoren mucho a sus mamás, que las amen, las adoren, las aprovechen, ya que muchos quisiéramos estar aprovechando a nuestras mamás. Y pues nada, muchas gracias por llegar hasta acá, les mando un abrazo enorme. A todas las personas que están pasando por esta situación, los abrazo desde la distancia, les doy un abrazo y les digo que siempre hay una razón para que uno no intente quitarse la vida ni pensar que la vida se acabó. Hay una razón siempre, una pequeña razón, aunque sea para seguir viviendo. A pesar de tanto dolor, la vida tiene cosas bonitas, la verdad. Y nada, pues me seguirán viendo por acá porque voy a volver con mis videos para sentirme feliz, para sentirme tranquila. Les mando un abrazo enorme, gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video. Bye.